Meloni desafía a Bruselas. Quiere acabar con el mercado del CO2. ¿Qué significa todo esto y por qué quiere Meloni sacar el precio del CO2 de los precios de la energía que pagan los consumidores? ¿Y qué es lo que significa para la política de toda la Unión Europea? Meloni desafía a Bruselas, desafía el pilar fundamental de la política energética de la Unión Europea, el mercado de emisiones de CO2. Vamos a hablar de todo ello, quédate hasta el final porque te vas a enterar de cuánto recauda la Unión Europea en derechos de emisión. Durante años, la Unión Europea ha presentado el sistema de emisiones de CO2, el mercado de venta y compra de derechos de emisiones, como una herramienta técnica para reducir las emisiones de CO2 y a la vez para generar una industria y una economía más verde y a la vez más competitiva. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el mercado de emisiones de CO2 se diseñó por parte de los estados como un mecanismo puramente impositivo, es decir, con el objetivo de que el precio de esas emisiones de CO2, de esos derechos de emisiones de CO2, solamente subiese, con lo cual eso se traspasa al precio final de los consumidores, pagamos más por la energía y los gobiernos recaudan unas cantidades absolutamente ingentes, increíbles, ¿no? Esto es muy importante porque, claro, lo que es un mecanismo en el que se suponía que las industrias que más emiten compraban esos derechos de emisiones a las industrias que menos emiten y eso tenía un efecto en el que se potenciaba a la industria verde y a la vez se reducía o se buscaban mecanismos que permitían reducir la intensidad energética y la intensidad en emisiones de las industrias con mayor uso de energía, pues todo eso se convierte en realidad en un mecanismo burocrático en el que los estados aprovechan los derechos que reciben y luego aprovechan un sistema que está diseñado solamente para que el precio suba para recaudar. ¿Y qué es lo que ha hecho? Se ha llevado por delante a la industria, hace que los precios de la energía para industria y para consumidores sean cada vez mayores y encima funciona como un mecanismo puramente impositivo para recaudar y recaudar y recaudar, pero la economía de la Unión Europea solo empeora. No olvidemos, la Unión Europea es aproximadamente el 9% de las emisiones de CO2 del mundo, pero es el 100% del coste. Quédate hasta el final porque ahí hay una conclusión que cambia por completo el debate. Esto ya no va sobre respeto al medio ambiente o sobre cambio climático. Va de costes, va de energía, va de competitividad y de si Europa está empezando a reconocer que una parte importante de su arquitectura verde, o mal llamada verde, está chocando directamente con la realidad industrial. Atención. Lo primero es que entiendas qué es lo que está aquí en juego. Vamos a ver. Lo que es el mercado europeo de emisiones funciona como un sistema que obliga a los sectores cubiertos a pagar por contaminar dentro de un límite total de emisiones. Eso, por supuesto, hace que un montón de sectores no puedan competir y o se vayan a otro país o simplemente tengan que cerrar. La propia Comisión Europea afirma que este sistema, Trading System, sistema de trading de emisiones, funciona desde 2005 y que ha sido el primer gran mercado de carbono del mundo. Hoy cubre prácticamente el 40% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la Unión Europea, incluyendo electricidad, calefacción, industria, aviación y desde 2024 también la parte del transporte marítimo. Es decir, no estamos hablando de una norma secundaria, estamos hablando de una norma esencial para todos los sectores. ¿Por qué entra ahora el conflicto? Vamos a ver. El detonante es muy claro. La pregunta correcta es la siguiente.
Esto es lo clave en lo que está ocurriendo en Italia. El ministro italiano de Industria, Adolfo Urso, ha pedido suspender el mercado europeo del carbono hasta que la Unión Europea presente una propuesta revisada este verano. Y añade algo todavía más importante. Considera que el sistema de trading de emisiones tiene un efecto perverso y está condenando a las empresas europeas a perder competitividad frente a otros países. Esto es mucho más que una reacción política y se convierte en una historia mucho más seria. Un gobierno muy importante de Europa pone en duda el mecanismo principal de la política de acción climática de la Unión Europea. Cuando un ministro europeo deja de hablar del esquema de trading de emisiones como una herramienta climática y lo empieza a describir como lo que es una carga fiscal, un impuesto escondido que destruye la competitividad, ya no estamos hablando de variables medioambientales y se convierte en un coste político. Y esto es importante porque, claro, la política de la Unión Europea parece como que funciona con la idea de no en mi jardín, no en mi jardín, ¿no? Se puede llevar a cabo las políticas y la industrialización en otros países, pero no en los nuestros. Y así lo que se hace es destruir industria, destruir crecimiento, etc. Por otro lado, poca gente defiende más el respeto al medio ambiente que la agricultura, la ganadería y la industria. Al haber impuesto un sistema que en realidad es confiscatorio y recaudatorio, lo que se consigue es, uno, que suban los precios de la energía para todos y dos, que se desplace industria, agricultura y ganadería fuera de nuestras fronteras. Ya no estamos discutiendo sobre cómo reducir emisiones. Reducir emisiones, la mejor manera es con competencia, tecnología y con mejora de la libertad económica. Estamos discutiendo si Bruselas puede seguir defendiendo el diseño actual mientras parte de la industria europea siente que está pagando una desventaja adicional frente a Estados Unidos o China y encima, y este dato es brutal, la Unión Europea con respecto al Producto Interior Bruto ha reducido sus emisiones menos que Estados Unidos. Claro, ¿por qué? Porque la Unión Europea ha reducido más sus emisiones como no creciendo y destruyendo su industria. Pero es que Estados Unidos, con su política de crecer y de crear industria y de tener más tecnología y más eficiencia, ha tenido más éxito a la hora de reducir sin dejar de crecer. Lo mismo está haciendo China. China invirtiendo en nuclear, invirtiendo en renovables, invirtiendo en gas natural, invirtiendo en todas las energías que le permiten ser competitivos, están reduciendo también el peso del CO2 en su economía y sin destruir el tejido productivo. Importantísimo este factor, importantísimo. Un análisis de mercado de Clear Blue Market señala que detrás de los titulares de la petición italiana, los futuros de lo que son los mercados del sistema de trading de las emisiones lo han reflejado rápidamente. Esto es increíble. Fíjate, aquí puedes ver de una manera muy visual cómo el sistema de trading de emisiones de la Unión Europea estaba creado con el objetivo de que tuviese un cierto nivel de transición industrial y energética, pero sin llevarse por delante a la industria. ¿Qué es lo que ocurre entre 2017 y 2018? Entre 2017 y 2018, la política de la Unión Europea pasa a ser claramente recaudatoria y de generar mayores ingresos fiscales. Y se crea un cambio en el sistema por el cual se reducen masivamente las emisiones, los derechos de emisión disponibles y además se busca que encarezcan y que se encarezcan. Claro, el impacto de esta brutal subida, pensadlo, estamos hablando de una subida exponencial, ¿de acuerdo? En el mercado de electricidad, el precio de la energía ha sido espectacular, pero sobre todo ha sido espectacular para los estados que recaudan más de 23.000 millones en la Unión Europea por este concepto. Desde el momento en el que Italia ha puesto en duda
este sistema y está hablando de desmontarlo, hemos visto una caída del precio de las emisiones brutal, absolutamente espectacular. Y esto también te demuestra que no se puede crear un mercado en el que los gobiernos lo que buscan es que siempre suba el precio. ¿De acuerdo? Fíjate, lo que muestra este gráfico es que el objetivo era claramente recaudatorio y el único objetivo era que subiera el precio constantemente y así se han llenado las arcas. En el momento en el que un Estado tan importante como Italia dice hasta aquí hemos llegado, se desploma el castillo de naipes. No es solamente el gobierno de Meloni, porque entonces sería una noticia importante. Pero es que lo que convierte esto en algo que lo cambia absolutamente todo es que, según Business Europe, la principal patronal empresarial de la Unión Europea ha pedido también a la Comisión que reconsidere la eliminación progresiva de los permisos gratuitos dentro del esquema. ¿Por qué? Porque están programados para desaparecer en 2034 y esta petición añade más presión todavía sobre la Comisión ante lo que es una gran reforma del sistema. Lo que pasa es que algunos lo están pidiendo para que se eliminen los derechos gratuitos y entonces va a subir muchísimo más el precio. ¿Quién se beneficia de eso? El que está pasándole a los consumidores ese coste. Lo que pide Italia no es eso. Lo que pide Italia es quitar el precio del CO2 directamente de los precios de la energía y que se elimine el sistema como existe actualmente. Por supuesto que hay un montón de gente que quiere que se mantenga este sistema, pero desde luego no se puede mantener un sistema de trading que en realidad no es un sistema de trading, sino que es un sistema impositivo. Y es una fractura interna en Europa porque para algunos es una gran fuente de ingresos venidos de la nada. Fíjate, por ejemplo, como comentaba el propio Elon Musk, que su empresa Tesla recibía por este factor de los derechos gratuitos de emisión una cantidad espectacular de dinero que lo tenían luego que comprar las industrias europeas. Y es que no tiene ningún sentido. Las emisiones en Europa efectivamente han caído, pero no se puede decir que hayan caído porque el ETS sea un éxito, sino que han caído porque la industria, la agricultura y la ganadería de Europa están demolidas. El sistema cubre alrededor del 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea. Pero que esas emisiones estén un 50% por debajo de los niveles de 2005 no es algo en sí mismo positivo cuando lo que ha ocurrido ha sido una destrucción del sector industrial. Por eso hablaba cómo Estados Unidos y China han reducido sus emisiones sin evitar y sin comprometer el crecimiento, mientras que la Unión Europea, con un sistema como este, lo que se ha encontrado es con un grave problema. ¿Hay que reformarlo? Por supuesto que hay que reformarlo, porque es tan sencillo como volver al sistema que existía antes de que lo convirtiesen en un sistema puramente recaudatorio, en un verdadero sistema de libre mercado en el que los productores más limpios se beneficien sin que se convierta en un arma recaudatoria para los gobiernos. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. La conclusión es que lo que muestra Italia es que el mercado europeo del CO2 ha dejado de ser intocable. Cuando una herramienta diseñada para acelerar la transición energética y fortalecer la competitividad se convierte como una penalización directa a las empresas, a la energía y la competitividad y en un arma recaudatorio, el debate es bien importante, absolutamente clave. ¿Significa esto que no puede haber un sistema de trading de emisiones? No. Significa que lo que hay que hacer es eliminar aquellas partes del sistema que los estados de la Unión Europea crearon específicamente para que se convirtiese en un sistema diseñado para que solamente suba el precio. Toda la gente que critica los aranceles debería estar criticando esto porque esto es un gigantesco arancel a la industria europea. Y lo que hay que hacer es que si se quiere mantener un sistema de apoyo a las renovables y de transición energética que a la vez sea competitivo y que sea de verdad
valioso y que no destruya ganadería, industria y también agricultura, lo que tenemos que hacer es tan sencillo como quitar las manos de estos reguladores recaudatorios, quitar las manos de un sistema mal diseñado y hacerlo más abierto y más transparente. Tan sencillo como eso. La Unión Europea puede seguir defendiendo la defensa del medio ambiente y la reducción de las emisiones sin hundir a la industria y a la agricultura y a la ganadería. Que no te engañen.